Olá a todos, bem-vindos a mais um Sobremesa. Oh, perdão, estou falando português? Seguimos e vou... ¿Qué abriste el más? Sí, ¿cómo está? Pode deixar. Olá a todos, bem-vindos. Estamos em mais um Sobremesa Misionera. Nuestro momento de conversación, entrevistas, tiempo de compartir, escuchar testimonios, historias, poder compartir nuevos proyectos. Y hoy, con mucha alegría, estoy recibiendo al Pastor Pedro, nuestro Pastor Pedro Castro Rabinat. Exacto. El nombre es... ¿Rabinat de dónde, Pastor? Rabinat dicen que proviene de los judíos, pero no estoy muy seguro. Debe ser por ahí. Pero es igual. Pastor Pedro es pastor de nuestra iglesia IAPA, Iglesia Apostólica Pentecostal de Aragón. Y es un privilegio y una alegría poder en ese momento hablar que el pastor que abrió las puertas para nuestro trabajo, actuación y servicio aquí en España, en Zaragoza. Y por eso estamos contentos en ese tiempo de hablar con el pastor y disfrutar. Vamos a hablar un poco de historia, testimonio, matrimonio, lo que Dios tiene hablado, toda la familia servindo al Señor, ese tiempo de la iglesia. Y pastor, ¿puede presentarse? Bueno, pues sí, soy Pedro Antonio Castro Rabinat. Tenía un Antonio ahí. Y bueno, la verdad es que hay tanto que contar en estos muchos años, ¿no?, que he estado viviendo hasta que Dios lo permita y sobre todo pues viviendo bajo la protección y la guía del Señor. Pero es curioso, yo siempre he tenido una fe en Dios antes, que como católico. Estoy agradecido a ellos porque me enseñaron que Dios existe. Y luego, qué bueno que pude encontrar un paso más allá al verdadero Dios. Amén. A través de Jesucristo. Entonces, no sé, contar un poquito lo que me ocurrió, ¿no? Sí. En aquel tiempo yo iba a me acuerdo que yo iba a un gimnasio que estaba al lado de lo que es la catedral de aquí del Pilar. Y entonces hay veces que llegaba temprano y entonces me ponía allí a pensar. O sea, yo no iba a adorar ni iba a nada, pero yo a pensar, reflexionar. Nunca me ha gustado el tema de adorar o besar imágenes y tal, pero sí el reflexionar. Y así iba. Y entonces el 31 de diciembre del año 1972, entonces estaba yo en una discoteca, tenía mi coche, estaba con gente y de pronto algo me ocurrió que como si el sitio donde estaba era extraño para mí, la gente extraña para mí, y yo como una inquietud, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Sí. Entonces me sentía nervioso, mal, así que abandoné el sitio, me fui, y recuerdo que como si fuera ahora, estaba lloviendo bastante y me metí en el coche, parece que oigo todavía el agua dando arriba del techo, ¿no? Y ahí me eché a llorar, pero a llorar a moco tendido. Y clamé a Dios. O sea, tremendo. Es que es algo que no puedes expresar, ¿no? Sí. Y en aquel tiempo es que no Una sabía qué me estaba muy personal, pasando. ¿no? Sí, no sabía qué me estaba pasando, solamente que me sentía extraño, eso sí, extraño en el ambiente. Entonces, bueno, pues al año siguiente, o sea, esto el 31 de diciembre, pues el año que estábamos, es cuando me presenta el Evangelio, que fue la que es mi esposa ahora. La Bárbara te presentó el Evangelio ahí. Ella es la que se había iniciado en ese año, en el año 73, y ella me invitó a las reuniones que yo no iba muy a gusto, entonces pensaba que eran gente que estaba un poco pirada, loca.
De verdad. Y entonces me acuerdo que jugaba con el hijo del que estaba de misionero, que estaba en un parquecito, William, que ahora ya anda por los 50 y pico, fíjate, y jugaba con él, ¿no? Un poco disimulando el ambiente. Claro, era un ambiente un poco raro para mí. ¿Por qué? Porque los Dross, que son la familia que estaba allí, estaba el que es de mi edad, además, el que estaba aquí de misionero, que todavía tenemos como mucho contacto, y estaba también su hermano, pero iban con trajes así, oscuros, corbata, y ahí sentados así muy serios, y luego la hermana Ruth, que era la madre, y con un peinado de esos raros hacia atrás, tipo canadiense, y entonces aquello me parecía a mí como un poco estrambótico, ¿no? Pero bueno, me acuerdo, fíjate, que cuando, porque Bárbara era una chica que me dice, bueno, pues que era creyente y tal. Sí. Y yo la invité a salir y yo decía, ¿dónde la llevo yo a una chica así? ¿Y sabes qué hice? Pues la llevé a ver iglesias. Mira, ahí está isso é uma recomendação. Claro. Não sabe dónde llevar a alguien para una cita romántica, lleva a una iglesia. Vamos a conocer iglesia hoy, una ruta de iglesias. Sí, porque como aquí en Aragón verdaderamente hay iglesias que son una maravilla, en pueblos y tal, que son muy bonitas, hechas y trabajadas muy bien, ¿no? Entonces dije, bueno, pues la llevo a eso, ¿no? No, fíjate tú qué cosa. Así que, bueno, pero después me invitaron a una convención ese año a Madrid, y entonces yo iba de chofer con un chico que estaba como medio pastor aquí, y que el pobre no cantaba muy mal, y tenía de feligresas, tenía a Bárbara y tenía a otra chica. Sí. Y las dos no cantaban. Y cantaba él solo, pero vamos, aquello era para llorar. Y entonces yo me daba pena. Y era una tortura. Es que había que beberlo, con cada gallo. Y yo dije, pues voy a ayudarlo a este pobre hombre, porque si no... Y me puse a cantar con él. Mira. Y luego los llevé. Y bueno, con esta convención, que fue una convención que estábamos 80 personas, todo más. O sea, no era en Madrid, de todas las iglesias entonces nuestras, y estábamos poquitos. Pero yo ahí es donde me tocó el Señor de una manera increíble. O sea, la predicación de los hermanos fue como que yo decía, bueno, a esta gente, ¿quién le ha explicado mi vida? Wow. ¿Quién le ha contado? Llegando a un lugar y simplemente el testimonio, lo que se predicaba, es la revelación de que lo que está viviendo. El Espíritu Santo hace eso, ¿no? Exacto. Muy bonito. Y eso es muy importante, que la gente se dé cuenta, ¿no? Que cuando Dios está hablando, te está señalando. Claro. Pero te está señalando con amor. Con amor. ¿no? Y bueno, pues ahí yo me convertí, hubo bautismos y me decían, bautízate, pero yo estaba empeñado en bautizarme aquí en Zaragoza. Es decir, bautizarme para dar testimonio. Así que, bueno, cuando vinimos aquí, fuimos ahí al río Ebro, en una esquinita que teníamos. Está bueno. Y bueno, claro, mientras tanto yo tuve un poco de dudas, ¿no? Claro. Dudas en cuanto a dónde me estoy metiendo, esto es correcto, no es correcto. Y tuve dos señales muy importantes, muy importantes. Una de las señales es que yo estaba, en aquel tiempo hablaban de las lenguas y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces yo preguntaba, ¿y eso de las lenguas qué es y tal? Y me dijo, oh, pues mira, tú te pones a orar y una noche que yo normalmente me ponía, estaba soltero, ¿no? Y estaba en mi cama, y entonces me arrodillaba un rato a orar, ¿no? Y una de las noches se me trabó la lengua y yo me pegué un susto que para qué, y me eché para atrás, ¿no? Y me quedé muy preocupado. A la mañana siguiente no sé a quién llamé, y le dije, oye, esto me ha pasado. Y dice, si te vuelve a pasar, no te preocupes, tú sigue. Sigue. Así que a la noche siguiente dije, pues aquí estoy yo otra vez. ¡Wow! Y esa noche empecé a tener alguna, no era una lengua total, pero eran unas palabras extrañas, pero que yo me sentía... ¿Y eso cuánto tiempo, pastor, después de que aceptaste a Jesús? Eso fue, nada, casi seguido. Al siguiente año.
antes de bautizarme. Mira qué interesante. Antes de bautizarme, o Sí. sea, cuando ya estaba en el proceso. Pero a pesar de ello estaba un poco extraño, Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces le pedí una señal al Señor. Le dije, cuando me bautice, lo que quiero es que no había nadie. Yo invité a mis compañeros de De trabajo, trabajo. amigos, no sé qué. Entonces ya Bárbara también invitó a gente. Entonces, y mira por dónde, pues yo dije, Señor, que alguien se bautice conmigo. Pero llegamos allí a la orilla del río y no había nadie más que yo, ¿no? Y yo recordándole al Señor, pero bueno, ya me bautizó y yo me fui a una esquina allí y me arrodillé al Señor, ¿no? Ujú. Y en ese momento viene un compañero de trabajo y me dice, Pedro, ven, que se va a bautizar otra persona. Entonces, una chica puertorriqueña, compañera de Bárbara, yo no la conocía, Ujú. y bueno, ni había ropa para ella ni nada, pero se bautizó, imagínate. Yo dije, bueno, Fueron los Señor, dos que se bautizaron ese día aquí en el Ebro. en el río Ebro, sí. Qué bonito. Pero que esa muchacha no estaba prevista, Sí. pero era mi petición Y fue la para respuesta de tu oración. confirmar, como yo Sí. hay veces que me pongo así cosas raras con el Señor y me dice, ¿no te acuerdas o qué? Que ya te... Experiencia personal. Pediste una experiencia y el Señor comprobó. Exacto. Después ya parece que Dios, como es un poco más alejado, ¿no? Dice, ya tienes bastante. Ya tiene la respuesta. Todos los días no puede ser. Pero ya eso fue Qué interesante. importante. Eso fue ya ahí comencé. Y además es curioso, yo no me di ni cuenta, ¿no? Pero yo recibí tanto la salvación como el llamado y el don lo recibí allí mismo. Porque al día siguiente estaba predicando. Wow. Qué Empecé a interesante. predicar la palabra, o sea, yo buscaba y hice 2 Biblias viejas de tanto buscar. Y el Espíritu Santo ministrando. Entonces eso fue, digamos, lo que es la experiencia Claro. ante el Señor, que es inútil el poner dudas, porque para mí, bueno, claro, para otros eso era extraño, diferente, pero para mí eso no vivido Era lo que tú necesitabas. personalmente. Una pregunta, pastor. ¿Cómo eran sus padres? ¿Eran católicos? ¿Eran Sí, de católicos. Zaragoza o no? Sí, son de Zaragoza o eran y católicos. Sí. De hecho, pues no estaban de acuerdo con lo que yo estaba Con su haciendo, conversión, ¿no? sí. Y, por ejemplo, pues tuvimos bastante, incluso digo tuvimos porque Bárbara también tuvo bastante, ¿cómo diría yo? Pues rechazo de parte de la madre, especialmente. No tanto del padre, pero sí de la madre, y mi madre también, o sea, pues estaban en contra. Bueno, yo no sé si mi madre no se convirtió en el sentido de decir me bautizo y tal, pero vamos, ella aceptaba Sí. y yo recuerdo que tanto mi padre como mi madre, cuando ya estaban, que yo sabía que estaban mal, yo les dije, pero o sea, acuérdate de que Jesucristo es el que te va a esperar al otro lado. Entonces digo, no, pero yo creo Sí. en el Señor Jesucristo. He creído siempre en Dios, así que creo en Jesucristo. Y ahí queda la mano. Y mi suegra igual, mi suegra, fuimos un viaje a Estados Unidos y fuimos en coche desde Nueva York hasta Canadá. Toda la carretera esa es Sí. increíble. Y fuimos allá y allá en Canadá era una convención y se convirtió mi suegra también. Wow, gloria a Dios. Y mi cuñado, que era el hermano de eso, también vino aquí a Zaragoza y aquí se convirtió. Sí. Él llevaba una vida muy desordenada y todo esto, pero el último año, que fue un año de agonía porque tuvo un cáncer de colon, entonces ese año estuvo. Pero ese último año fue también un año de liberación. Claro. Y un año de salvación para su vida. Sí. Y pastor, ¿tú tienes más hermanos? Tengo una hermana, sí. Son 2, su padre, Sí. su madre y 2 hermanos, tú Exacto, y su hermana. Sí. Mi hermana pues viene alguna vez, pero bueno, de momento Sí. no es católica y punto. Claro. Pastor, una pregunta, ¿cómo nació IAPA, Iglesia Apostólica Pentecostal de Aragón? Sí. ¿En qué momento? Porque tú se bautiza, automático empieza a predicar como hablaste, ¿no? ¿En qué momento se dio la iglesia?
Bueno, entonces eran tiempos muy extraños aquí en España, era el tiempo de Franco todavía, no había una legalidad vigente sobre las confesiones no católicas. Ya no pongo esto. Entonces, bueno, se creó una federación, no acuerdo ahora cómo se llama, como una especie de federación que es la que tenía o sea, en la que tenía relación con el Estado. O sea, Sí, porque claro, el Estado no puede hablar con todos. Entonces claro. se creó Una un entidad, estamento, una sí, sí, sí. entidad y una persona que estuvo trabajando muy duro, además. Que era Estuvimos responsable. todos. Y entonces ahí se empezó a trabajar. Así que nosotros pero estábamos, digamos, un poco sin legalidad. O sea, No abríamos había organizada, ¿no? exacto. Entonces, la verdad es que ese nombre vino después, ya cuando se empezó a legalizar, y ya pidieron, pues claro, que tuviéramos nombres. Nosotros al principio la iglesia era de Canadá, Iglesia Apostólica Pentecostal Unida o algo así, y luego ya Claro. la hicimos española, o sea, todos españoles, y se convirtió en Iglesia Apostólica Pentecostal de Aragón. La de Aragón aquí, estaba la Sí, de sí, sí. Málaga, está la de Madrid, está la de Claro. Barcelona, o sea, Valencia, esas tienen su otro nombre. Ahora, no fui yo, o sea, Sí, sí, fue sí. el ¿Cómo crear... empezó eso? Pero la gente, ¿cómo empezó ese mover que hoy es IAPA? ¿Un grupo de evangelismo? ¿Cómo fue? ¿Personas que vinieron de Sí, fuera? sí, bueno, nosotros hicimos una inauguración del local. El primer local que tuvimos estaba en el Paseo Teruel, Sí, número 3 y 5. Allí estaba donde la Puerta del Carmen, pues a sí, 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 sí. continuación allí teníamos un localito pequeño, pero suficiente. Muy pobre, teníamos el suelo que era de obra, ¿no? Si te arrodillabas, Sí, sí. Se cortaba la rodilla. salías todo con harina, ¿no? Y luego no pudimos poner la parte de arriba, el techo era mucho más alto que esto, y un trozo de ahí que no teníamos dinero para hacerlo, pues entraba la niebla por ahí. Pero vivíamos una felicidad increíble. Pero ¿cómo empezó ese Y juntamiento entonces, de personas? ¿el qué? Ese juntamiento así Entonces, antes de esto, Sí. entonces ese local lo abrimos, lo arreglamos y tal, hicimos una inauguración el 22 de diciembre de 1974. Sí, ¿eh? Y en esa inauguración se invitó a mucha gente. sí. Y ahí empezaron a convertirse. En ese día, se convirtieron 4 o 5 personas, Wow. con las cuales empezó la iglesia. Con las 4 o 5 personas, que eran una familia de personas que vendían pollo en los supermercados estos de... ¿Pollo asado? Estos puestos como el Mercado Central, Sí, que sí, ahí sí, sí, todavía sí, sí. algún supermercado, este era la Gran Vía, y entonces esa plataforma que hay ahí, Sí, sí, sí. esa estuvo en una pescadería, una pollería. Cuando la trajimos olía a pollo que apestaba. Entonces empezaron con ellos. Era Pilar, que era ya fallecida, estaba su hermana, estaba su marido, Claro. Astrid, que era una pequeñaja que se nos subía por todos Sí, sí. lados. En fin, luego se convirtió en uno que vivía cerca. En fin, fue un grupito que fue creciendo, ¿no? Poco a poco fue creciendo. Y Qué bueno. luego pues íbamos a parques. Ujú. Íbamos a parques que entonces la gente escuchaba. Sí. Luego ya, después en los años 90 por ahí, que estuvimos saliendo mucho también, ahí la gente ya no se apartaba. O sea, Fue cambiando. Por sí. un periodo era bien Hasta receptivos. los años 70 y tantos, 80, era muy receptivo España. Interesante. Sí, sí, Y después curioso. cambió ni Y tanto. luego era, no sé, o sea, no querían saber. Ajá. De hecho, salíamos a los parques y los únicos que se quedaban eran los pequeñajos, Ujú. porque llevábamos globos y eso, pero la gente se iba, ¿no? Vamos, por lo menos no nos tiraban huevos. Y este año la iglesia completa 52 años. 22 años, el 22 de diciembre, sí. 22 de diciembre la IAPA va a completar 52 años. Sí. Gloria a Dios por eso. Y en España ha vivido muchos
movimientos de evangelismo, ¿no? Cruzadas. Sí, y Porque me hemos... acuerdo que tú me compartiste, pastor, algo de el hermano André, algo Sí, de sí. Anacondia, ¿no? Vino. Carlos Anacondia, Me sí. conta un poco cómo fue eso. Bueno, siempre ha habido... Una de las cosas que hemos tenido buenas aquí Sí. en Aragón, en Zaragoza, y yo soy de los precursores porque llevo muchos años ya y hay otros pastores de mi edad que están retirados y tal, pero que también lo que queríamos era que hubiera una unidad, una cierta unidad, sin perder la identidad. Esa cierta unidad pues representaba a bautistas, representaba a hermanos, los que también hay un grupo, representaba a pentecostales, representaba, en fin, todo el variado grupo de las diferentes confesiones cristianas evangélicas, ¿no? Y lo que no nos gustaba era ese enfrentamiento, ¿no? Así que se dispuso el reunirnos y tratar de trabajar mutuamente. Exactamente. Y entonces, a partir de ahí, cuando logramos esto, que todavía se mantiene, que tú has estado en esas reuniones que desde primero de... O sea, cada lunes de primero de mes se hace, pero esto está hace ya... Esa reunión partió hace años. Hace ya no los 52 años, pero por lo menos 40 o más. Y ahí nos íbamos conociendo, hacíamos también, aparte de eso, reuniones de oración. Claro. Que aquí hubo durante mucho tiempo de los pastores reuniones de oración durante bastantes años, que venían los miércoles, me parece que era, y veníamos y orábamos. Y luego las actividades. Pues nos juntábamos el lunes y decíamos, bueno, tal... ¿Qué oportunidad hay? Pues esta o la otra, ¿no? Hacíamos tanto actividades conjuntas, una de ellas que todavía prevalece, que es la de la Semana de Oración Unida, que también lleva muchos años, que es en enero, y luego otras actividades de verano o de lo que sea. Claro. Cuando la Expo, pues estuvimos trabajando juntos para predicar. Nosotros teníamos, aquí en la Expo. Aquí al lado estaba, entonces nosotros fuimos 2007, un poco, ¿no? La flecha de punta que íbamos. Buenísimo. Todos los días íbamos allí a repartir unos folletos sobre el agua viva que por ahí todavía hay y que, bueno, y también, pues, por ejemplo, Carlos Anacondia, pues bueno, uno dijo que lo conocía y entonces lo invitamos y vino y se montó una carpa grandísima. ¿Dónde fue eso? Aquí en Zaragoza, pero no me acuerdo ahora, era un terreno. Y ahí se armó ahí la carpa. Y se armó la carpa y había dos carpas, era una grande que era donde estaba la gente y luego era otra pequeña que era la donde se echaban afuera los demonios. Había una de liberación. De liberación, sí. Mira, una de prédica y otra de liberación. Sí. Y yo yo quise aprender y me metí en la de liberación y la verdad es que increíblemente, o sea, la gente que entraba, todos explicaban y tenían algo de unión con cosas relacionadas con las tinieblas, sea para psicología, sea magia blanca, magia negra, o sea, de todo había un poco ahí. Es increíble, eso a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Carlos, cuando él señalaba a las personas y claro, decía, si como lo sabe él, pues tenía que ser el Espíritu de Dios. Luego entraban y justo, pues sí, esa persona. Porque cuando él oraba, había una de las modas que se estableció entonces era que orabas y la gente se caía. Pero eso fue una cosa que quitó Dios porque la gente se tiraba. Yo vi gente que pasaba 2 o 3 veces para ver que... Haciendo pruebas ahí de... Entonces, bueno... Pero había un mover en ese tiempo mismo real, del Señor liberando gente, lo había salvación. Real, y el diablo, como siempre, hizo invitaciones para que lo real cesar eso y intentar traer engaño. Pero hubo gente muy liberada y hubo muchas conversiones. Pero ya en ese tiempo la gente... O sea, hubo muchos convertidos y ¿qué hicimos? Repartimos por zonas... de dirección, porque se le pedía a la gente, dirección, y a nosotros nos dieron un grupo que era por esta zona, la zona del río y tal, y íbamos a visitarlos. Pero curiosamente, todas las visitas que hicimos,
la gente no quería saber nada. Wow. Gente que había dado el paso de decir, creo en el Señor Jesucristo. Que era un compromiso, pero en el momento de tomar mismo un compromiso real. Efectivamente, lo fuimos a visitar y me acuerdo que fue bastante frustrante, ¿no? Sí, después de todo un movimiento como ese. Eso es. Pero bueno, de cualquier manera, eso tampoco nos desanimó, Claro, ¿no? la semilla fue lanzada. Efectivamente. Luego también estuvimos con Billy Graham, con el padre, ¿no? Sí, 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 sí. Que tuvimos una actividad también en el Huevo. Es un edificio que hay en Casablanca que tiene forma de huevo. Sí. Y es un sitio donde hacen cosas de tipo, o sea, pues... Eventos así. Sí, eventos o cosas así. Y entonces allí también hicimos, a través de televisión, era en todo el mundo al mismo tiempo. Ah, yo creo que 2002 o fue antes, 90 y... Pues no te puedo decir las fechas. Porque me acuerdo que tuvo eso que ellos hicieron en ciudades y en el mismo día querían hacer en las emisoras de todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Tuvo un evento, yo era niño, me acuerdo. La predicación fue de Billy Graham, que predicó en un sitio y fue para todo el mundo. Y luego ya cada área o cada zona, nosotros, por ejemplo, pues comunicábamos a través de Madrid y en Madrid pues alguien también llevó y seguíamos y luego en cada sitio se hizo. Qué interesante. Sí, sí. O sea, era compartir el Evangelio. Luego también tuvimos varias, ¿cómo diría yo? Campañas. Campañas en las que se nos adjudicaba, hacíamos que la ciudad la dividíamos en cuadrantes, ¿no? Y nos tocaba una parte, entonces todos los sábados íbamos casa por casa. Wow. Había entonces, eso empezó cuando empezó una emisora de radio que era precisamente con el Heraldo de Aragón, tuvo una emisora. Y entonces en esa emisora teníamos un programa, nosotros. Y entonces a la gente pues le hablábamos. Y entonces hicimos unos folletos para que la gente viera ese programa y hablando del Señor y tal, y lo repartíamos casa por casa. Wow, qué interesante. Sí, sí. Lo que pasa es que ya te digo, o sea, los resultados siempre, sobre todo en esa época, eran muy, muy, muy débiles. Sí. Muy débiles. Por más que no se vio en ese tiempo, yo estoy seguro que mucha semilla ahí por supuesto, fue lanzada, ¿no? Efectivamente. Nosotros lo que porque confiamos... tantos movimientos, tantos trabajos, porque aquí nunca quedó parado sin un trabajo. Siempre la iglesia que estaba trabajando, esa unión de los pastores, las iglesias, haciendo un trabajo conjunto, oración. Ahora como esa, ¿no? Español oramos por ti, pero siempre tuvo caminata de oración, evangelismo. Ese que tú hablaste de casa en casa, yo no sabía, qué interesante. Se hace un cuadrante y va casa en casa a hablar. Por casa, los sábados íbamos allí y nada, o sea, pues entregaba un folleto como mínimo, ¿no? Que te abrían también, porque luego pusieron el sistema este de dejar la publicidad abajo. Ahora no se puede más. Y no te abrían ni locos, ¿no? Pero en aquel tiempo sí que te abría a todo el mundo. Y de hecho aquí estuvimos en este barrio, que antes de que empezara eso, nosotros estuvimos prácticamente haciendo todo el barrio casa por casa. Wow. Con el folleto ese amarillo. Hicimos todo casa. Lo hacíamos por cuadrantes para no repetir y llegar a todas las... Bien organizado y llegar a todos. Sí. Qué interesante. Porque hemos creído siempre que el llamado es precisamente a predicar el Evangelio. Sí. ¿No? Primero adorar a Dios y servirle, y segundo evangelizar. Sí. Y que la gente tenga que escoger o no. Pero ha sido una bendición para nosotros también. Sí. Y un tema que quería preguntarte, pastor. ¿Cómo tú ves la diferencia? Hoy estamos en 2026, el tiempo está pasando rápido. De cómo está hoy la iglesia en España, nuevos movimientos, Señor enviando gente de todo el mundo aquí. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo es tu visión acerca de ese tiempo, de futuro, de todo que escuchamos y estamos viendo? Hablaba hoy con Ítalo en nuestra iglesia aquí. Una semana sí, otra no, llega una familia nueva. Pero eso no es interesante. Eso es una cuestión que está ocurriendo ahora. Qué fuerte. Como antes estaba diciendo con respecto a lo que habías enseñado de
las épocas, el tiempo, lo que nos ha pasado con las vasijas, ¿no? Que para mí ha sido un iluminatorio el mirar atrás y decir, bueno, Que hoy porque estuvimos hoy compartiendo acerca de la viuda, que cuando el profeta llega para hacer el milagro en ella, que estaba desesperada, iban a llevar sus hijos como esclavos por una deuda, que no tenía más su esposo, y el profeta pregunta, ¿qué tienes? Ella habla, nada, solo una vasija, o sea, tiene algo. Entonces hoy ministramos sobre, tenemos algo para ofrecer al Señor, y cuanto más vasijas buscamos y dejamos a disposición, el Señor va a llenar de aceite. exacto. Solo un Entonces, contexto. bueno, pues en mi caso concreto hay otras iglesias que han prosperado de otra manera, han cambiado, tal. En el caso mío, aunque siempre hay en el corazón de uno, ¿no?, el que la iglesia crezca mucho, pues nunca, o sea, siempre me sentía un poco frustrado porque llegaba una cantidad de gente. Nuestra iglesia, por ejemplo, principalmente, aparte de esos que se convirtieron en esos días, Uhum. la mayoría eran de la base americana, Uhum. que había aquí, una base americana, y tuvimos bastantes de la base americana, y después eran extranjeros de países latinos, pero que venían aquí a estudiar. ¿Eran estudiantes o de esa base ahí? Estudiantes especialmente de medicina, que eran compañeros de Bárbara, compañeros Sí, 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 como sí, esta sí. chica que te digo puertorriqueña, que se convirtió y bueno, pues estaba en la iglesia con su hermana, que también se convirtió, su madre, en fin. España vivía otro contexto de migración, ¿no? Efectivamente, eran gente que venía como mi esposa, Claro. que vinieron porque, bueno, las universidades de aquí estaban abiertas, sobre todo la de medicina, la de Su esposa enfermería. Bárbara de Cuba, ¿no? Sí, entonces vino, pero ya venía de Estados Unidos, ya había cambiado el régimen en Cuba. Entonces ella vino igual que otros muchos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa gente, que era un grupo, eran los que llenaban, por decirlo así, la iglesia, Uhum. pero que cuando terminan la carrera se van a sus países. O a otros. Entonces, o a otros sitios. Y se queda la iglesia en ese primer bajón, Sí, sí, sí. donde uno dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí y tal? Uno sigue trabajando y otra vez empieza a crecer por, Claro. por otro lado, ¿no? Personas que, bueno, pues que se convirtieron, en fin, porque claro, uno, aunque fuera uno por 1000, pero algo ocurría. De hecho, nosotros el mayor momento de tener gente, llegamos a 120 personas. 120 personas. 120 es lo que más hemos tenido de número, Uhum. pero otra vez hubo ahí una serie de cuestiones. Desgraciadamente, en esa ocasión fue una división, no una división de que la iglesia, Claro. porque no hubo esa división, sino dos familias en la iglesia enfrentadas. Y que por mucho que me esforcé, pues no Claro. supe o no pude o lo que fuera el que estuvieran acordes. Entonces eso impactó mucho a la iglesia, ¿no? Y no se fueron todos a una iglesia, o sea, pues algunos se fueron a una, otros a otra, otros no se fueron a ninguna, desgraciadamente, eso me lamento más, y otros se quedaron. Pero la iglesia pegó el bajón, ¿no? Claro, todo eso es duro, ¿no? Sí. Pero claro, Dios estaba trabajando con nosotros y con la iglesia. Y la iglesia siguió en movimiento, porque la iglesia nunca ha parado. No. Se mueve, cuida de gente, la gente va, pasa. Con pocos, con muchos, con más, con menos incluso. Y la última etapa fue hasta el COVID, que estábamos aquí, que había un buen movimiento, teníamos otra vez jóvenes, no sé qué, y a partir del COVID, pues... se cerró por completo todo. Pues coincidió de que los jóvenes todos encontraron trabajo en otros sitios, se marcharon a otros lados, no sé qué, nos quedamos sin nada y nos quedamos incluso sin coro, o sea, sin gente de tocar, que yo abrí, yo cerré la iglesia hasta que me permitieron. Sí, porque tuvo el lockdown y no podía abrir, ¿no? Y abrí, me parece que fue un mes solo lo que estuvo cerrada. ¿Aquí fue un mes? Sí,
la gente no venía porque estaba con miedo, pero aquí bueno, pues con La mascarilla. Sí, con las medidas Sí, adecuadas. fue un tiempo difícil y distinto de todo, ¿no? Lo que Muy vivimos. difícil, muy difícil. Pero yo creí que bueno, si abrían otras cosas, ¿cómo no iba a abrir la iglesia? Sí. Y estuvimos abriendo, pero claro, hubo un bajón increíble, increíble. Ese fue el último de todos y fue a menos y bueno, pues incluso ya el ánimo no me lo daban en el sentido de vamos a seguir, sino pues vamos a cerrar o vamos ¿Cómo va a ser, no, el a futuro? entregar esto a otros, que tal, y bueno, ya ves lo que está pasando. Porque hace 2 años yo estaba a punto me pensaba Sí, sí, me ha que lo que compartido. hago, porque la verdad es que Orando, reflexionando, pensando con Dios, sí, Señor, ¿cómo sí, va a estaba ser? 4, 5, dices, bueno, para esto, Llegó a 4 o 5, pastor. sí, sí, sí. Ha llegado a 4 o 5 personas en un culto. Bueno, al principio a veces teníamos más. Y bueno, yo me planteaba, bueno, quizá 4 o 5 exagero, pero vamos, 7, 8, o sea, Sí, muy sí, 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 pocos, sí. y sin otra visión. Y encima algunos, pues, Claro, claro. desanimados y por mucho que tiraras, sin visión, ¿no? Pero bueno, cambió Gloria a Dios. y aquí vosotros ahora estáis y ya ves lo Amén. que acabas de decir. Esto es un milagro Sí, para mí, el que cada semana haya una familia como mínimo sí. nueva. Mínimo, Es a cada 15 días, mínimo una familia. que no he visto eso en la historia de la iglesia. Wow, gloria a Dios. Esto no lo he visto, o sea, es rarísimo, o sea, viniera una familia nueva sin que la hubiera... Bah, eso era... Entonces esto es algo que Dios tiene. Sí. Y indudablemente Está lo que sendo has muy dicho, bonito ver gente llegando, sendo cuidada. Muchos están nos enviando mensaje hablando, yo quiero regresar a Iapa porque ahí sentí familia. Isso é bonito. qué bonito. Escuchar isso Sí. porque não falta amor. Nosotros llegamos aquí, como fuimos recibidos por ustedes. Suporte emocional, espiritual, financiero, não ha faltado. Entonces, poder compartir isso com a igreja é muito bonito. Ver familias llegando. Pues Não eso existia pues brasileños. eso es la gracia de Dios, Sí. O sea, no es que... Es la gracia de Dios, porque yo miro atrás Totalmente. y te das cuenta de que las expectativas de uno eran de otro tipo, ¿no? O sea que... Pero, O Senhor cambia, não? El viento. pero gracias a Dios que, no sé, hemos podido someternos Amén. a ese transitar Sí, que humanamente parecía muy débil, sí. pero que yo creo que Dios estaba o está conformando algo que en los tiempos os lo dirá, vosotros lo veréis más que yo, ¿no? El Senhor está haciendo eso porque una cosa que para mí es fuerte, pastor, es que yo veo una iglesia aquí que siempre fue fiel en lo poco. Así. Eso es, una pero es iglesia la gracia de Dios. total. Porque no veas tú la de veces que uno ha pensado Sí. en decir tiro la toalla, ¿no? Sí. Que es normal. Yo creo que no existe un pastor que nunca ha pensado en eso. De verdad, hablando con muchos pastores, líderes. Yo escuchaba esa semana testimonio de un pastor de una iglesia de Brasil que tiene, ahora parece que está con 22,000 miembros. Él hablaba así, yo pensé en cerrar esa iglesia el año pasado. Los 22.000. Sí. Él habló, yo creo que estoy haciendo todo mal, independiente de tener el número de personas. No sé lo que estoy haciendo aquí. Él habló en una entrevista. De verdad, para mí, no sé lo que estoy haciendo. Y es fuerte porque cuando la persona llega y habla, soy el preparado suficiente para eso, algo está mal. Mientras estamos, Señor, es una locura, entregaste la nube ahí para que yo cuide. Y el Señor habla, qué bueno que está dependiente, entonces estamos bien. Sí. Y lo que sentimos todos los brasileños, el equipo nuestra llegando a España, que aquí hay remanentes fieles. Bueno, es lo que creo que ha sido la dinámica de Dios. Igual Sí. que otros países, pues los propios Sí, sí, sí. han sido convertidos, y como pasa, pues, quien dice en Brasil, en Latinoamérica en general, ¿no? Aquí no. Aquí yo creo, por eso, la pregunta que decía sobre el año 2026, la nueva gente, es que yo creo que esto es de Dios. Amén. Lo que no sé explicar qué planes tiene, porque esto es Dios que está haciendo. ¿no? Y esto mismo que estemos recibiendo estas familias y tal, para mí es un milagro y una bendición. Aleluya. Ahora, es cierto que mi corazón está con los españoles, es decir, me da mucha pena
me da mucha pena que el español no responda. Me da mucha pena. Pero bienvenidos los Claro. hermanos, que algo va a ocurrir. Sí, yo creo que está llegando ese tiempo, ya vivemos, escuchamos testimonios. Y, Hay españoles sí despertando, hay un mover. y, bueno, esto está en el lado bueno y en el lado malo, porque nunca nos habían tratado desde la perspectiva de la información ya como gente peligrosa. ¿Eh? Sí. Entonces, bueno, que eso es una buena señal. Sí, 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 es verdad. ¿Eh? Eso es una buena señal. ¿Por qué? Porque quiere decir que se está moviendo, ¿no? Estas actividades que ha habido, esto en los campos de fútbol. Sí, y de tal, Change. pues, 45,000 personas ahí alabando a Dios. eso antes no se podía conseguir nunca, ¿no? Sí. Pero en cambio, antes reunías 1000 personas y ya estábamos contentos. Y que ya es una multitud, 1,000 personas. Efectivamente. Así que si acostumbramos en esa generación solo cosas grandes, no podemos dejar de valorar que, wow, si tenemos 3, gloria a Dios, hay 3 ahí reunidas. Una reunión de mujeres, 8, wow. Que esa es una cosa que yo, por ejemplo, me voy dando cuenta de que es increíble, que uno puede vivir en una dirección de Dios sin darse cuenta. Wow. Ese cartel que hay atrás, ese es un versículo que me ha estallado siempre en el corazón, y ha sido la historia de nuestra iglesia. Y eso, ese cartel se puso desde el principio, donde están 2 o 3. Reunidas. Porque Mateo 18, 20. entonces es fuerte. yo decía, o sea, mi mente, tener miles, hasta que Dios me ha mostrado que es que esa es la realidad. Quizá ese versículo lo que tengo que asimilarlo, Es que fuerte. mientras haya 2 o 3 es la obra de Dios. Así es. Que 3 ya son multitud para Dios. Uhum. Entonces, bueno, pero estas cosas es increíble, pero las estoy viendo ahora ya. Qué bonito, qué bonito. Igual. Pastor, tú como un pastor que está aquí há tantos años en España, a iglesia ha apoyado otros países, como ya está, ahora vamos a enviar a 2 misioneros otra vez a Malta y a Roma. La iglesia ha enviado una, la Ana, a Turquía, y ahora a Brasil antes, Turquía, y viendo esse movimento de missões, agora vamos enviar 2 jóvenes, 2 mulheres a Malta, a Roma. Que isso genera em tu coração ver que já é missioneira da igreja y estamos despertando cada bueno, vez pues más? esa es una visión nueva, totalmente adquirida ahora en estos últimos tiempos, con un deseo y una emoción increíble, ¿no? Qué bonito. Que sea solamente como en la punta del iceberg de lo que viene, ¿no? Así es. Que se levanten muchos y que esos proyectos que hay de misiones, porque yo creo que ahora Dios está interesado en eso. Amén. En llevar el Evangelio y de alguna manera ha tenido la gracia de permitir que España tengamos esta bendición. Sí. No lo merecemos, pero lo tenemos. Dios es bueno, ¿no? Y una lección tremenda, lo que decía antes de los españoles, si no somos nosotros, habrá otros que se conviertan. Wow. Y para eso, si nosotros no salimos de aquí, vendrán otros de otros países que desde aquí van a salir. Así es. A llevar el Evangelio. Lo que queremos es eso. España es una plataforma que enviará tanto españoles cuanto gente de afuera, y el Señor está usando ese local para preparación, oasis, escuela, todo. Exacto. Y eso, pues, vamos, eso es una bendición increíble. Amén. Increíble. Y pastor, pensando en alguien que nos escucha, que está sintiendo un deseo fuerte, un llamamiento de Dios para pasar a misiones, sea España, sea cualquier otro país, ¿qué tú recomendarías en el sentido de que la persona tiene que tener eso en el corazón? ¿Qué sería? Por supuesto. Es que no solo en misiones, en todo lo que debería ser dentro de la iglesia, tendría que haber un fuego en el corazón. Una pasión. Un fuego que estuviera acorde con el altar que Dios ha encendido, que es el don que cada uno tiene. O sea, cuando Dios te pone, igual que a mí es que
el tema de la enseñanza de la predicación ha sido, como he dicho, desde que me convertí. Yo no me di cuenta. Luego, mirando atrás, me he dado cuenta. Digo, pero si Se convirtió y estaba predicando. Exactamente. Entonces, esto es lo que Dios me ha enseñado. Ahora, que a lo largo de la historia he querido ser muchas cosas otras, que sí he querido ser evangelista, que he querido hacer milagros. Bien, pero la realidad era esa. Entonces, cualquiera, los misioneros más todavía. Sí. Misioneros, ¿por qué? Porque si no arde su corazón, sobre todo si vienen de otro país y tienen que entrar en un país que por muy bueno que sea, siempre es diferente, no hay nada como estar en casa, supongo, pues van a tener que tener su corazón, adaptarse, porque el diablo sabe que eso es una debilidad que puede aprovechar, y que la aprovechará y que atacará y tal. Y ahí es donde o te haces fuerte o te ganan. Esa es una experiencia que antes de estos tiempos, o sea, en los años de antes del 2000 o 2000, sí, antes del 2000, aquí vinieron muchos misioneros, sí. pero se fueron como vinieron. Se fueron como vinieron. Con la misma velocidad que llegaron, se fueron. Efectivamente. Increíblemente atacados por muchos aspectos. Atacados, por ejemplo, uno de los ataques que se formalizaban tremendamente, nosotros tuvimos experiencia en nuestro propio grupo, es a las esposas de los pastores. Salud emocional, todo. Efectivamente, o sea, depresiones, Qué fuerte. inadaptación. O sea, cuando, claro, el esposo ya dices, pues, por mucho que yo me sienta seguro, aquí yo no puedo aguantar porque voy a destruir a mi esposa. Salieron multitud, sobre todo, me acuerdo de Barcelona, que fueron, porque claro, en Barcelona fue uno de los sitios que muchos misioneros iban, aquí menos, ahora más, pero en aquel tiempo más Barcelona y Madrid. Y cantidad que se fueron por razón de ataques que habían recibido y que no pudieron soportar. Quizás porque vinieron sin ese fuego. Porque... Yo iba a hablar eso. En muchos casos puede ser falta de preparo, pero otros no tienen ese fuego, esa pasión que es la convicción que Dios me ha llamado. Hay gente que sale huyendo de esos países, de problemas o de la iglesia, de situaciones. Tiene que ser enviado por la iglesia con un objetivo claro. O por ilusión. Una ilusión de hacer algo. Porque hay veces que uno, por ejemplo, yo tuve un programa de radio durante varios años y me acuerdo que cuando yo a las iglesias le dije tal, hubo un montón de gente que quiso participar, ¿no? Al cabo de 3 meses estábamos 3. Empezaron, pero se fueron. Es decir, que es lo mismo, o sea, es cuando tú tienes ese fuego y sabes que tienes que hacer eso, tú lo haces. Lo haces. Y yo creo que en la iglesia igual. La iglesia una veces se lamenta de que gente que viene a la iglesia pero viene... yo no digo que no estén convertidos, pero no dejan que ese fuego siga prendiendo y dejan que salen al mundo y ahí les apaga pues lo que es el mundo, o sea, esos deseos de los ojos, deseos y tal. Entonces, si no tienes, en cualquier cosa que hagas, sea que simplemente vengas, sea que seas profesor de escuela dominical, que alabes, que cantes, que limpies, todas las áreas. Hay que tener efectivamente ese llamado y no puedes decir vengo de temporada. Cuando uno es llamado al Señor... convicto, no es para dejar abandonado. No. Entonces el misionero más todavía por lo que digo. Sí, o sea, lo que toma la mano del arado. Efectivamente. Y mira hacia atrás no es digno de mirarse. Y una de las cosas que, hombre, pues si hay otras organizaciones que puedan escuchar, creo que lo que vosotros hacéis de enviar 2 familias... Mínimo 2 familias para dar soporte. Es fundamental. Sí. ¿Por qué? Porque la lucha es tremenda. Y ahí se apoya. Vosotros lo estáis viviendo. Claro. O sea, no vamos a negarlo, ¿no? Sí. A pesar de que estáis agarrados a la fe como lapas, pero aún así estáis en una lucha. Así es, todos los días. No se puede. Hablamos siempre, hacemos esa reflexión de que, ¿y si no teníamos otra familia? ¿Y si enviamos una familia sola y dejando así? No. El Señor nos habla eso, nos enseña a partir de Lucas 10, cuando envía 2 en 2 casas de paz, esa unidad.
Y algo interesante que aprendemos con eso que tú hablaste, pastor, es justamente de que si tú que estás nos escuchando siente que el Señor está te llamando a servir en la iglesia, a servir en algo, mismo que sea su trabajo, familia, haga de todo corazón. Así Si el es. Señor está convocando a venir a España, a Zaragoza, bienvenido. Ahora, si for otro lugar, amén, pero Amén. haga de todo corazón. Exacto. Y sobre todo hay que asegurarse, es decir, que a veces tenemos algo de Dios, una iluminación de Dios, y ya inmediatamente lo ponemos en práctica. Claro. Y la misma historia de la gente que está en la Biblia nos enseña que eso no es así. A veces Dios tiene su tiempo, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto, a veces tiene un proceso más largo, exacto, no saltar procesos. Efectivamente. Y en ese proceso luego entras no sé, puedes venir, por ejemplo, aquí y de pronto no ver resultados. Sí. Y, no significa que eso, está malo. Efectivamente. No es tiempo todavía del broto. Efectivamente. Por eso también es bueno tener respaldo. Sí. Respaldo de gente que Importante, anime. Ya no tanto respaldo como económico y tal. Yo creo que es más emocional. Soporte emocional espiritual. Espiritual, que la gente sepa que... Una congregación que da... efectivamente, que puede animarte, que puede decir tira para adelante. Amén. Y que eres bienvenido y que esto tira... Como yo sí me siento, yo es que no estoy diciéndolo claro. por daros coba. No, es que es algo que me emociona. Amén. O sea, me siento parte de vosotros. Amén. Y me siento pues honrado por Dios. Gloria a Dios. A través de vosotros por el hecho de que... Amén. Entonces, ser misionero y honrar el lugar donde vas, honrando a Dios, es fundamental. Es fundamental. Qué fuerte eso. Pastor, yo me gustaría, pasamos ya casi una hora de conversación. Uy. Me gustaría aprovechar y dejar aquí registrado en ese video mi gratitud a ti, pastor, por su corazón, por ser tan amable, abrir las puertas de la iglesia para servir, para sermos familia, para disfrutar por todo apoyo que tiene dado a mí, mi esposa, nuestra organización, las familias, porque cuando escuchamos ahí Pablo hablando de la iglesia de Corinto, la iglesia que hacía más de lo que podía ir, yo siento eso aquí. Y te agradezco y quiero dejar aquí grabado a todos, honro su vida porque tú haces junto con la familia, con la iglesia, más de lo que puede para ayudarnos. Entonces, muchas gracias. Gracias por todo lo que vamos a vivir aún, porque va a venir cosas increíbles, yo creo en el nombre de Jesús. Yo oro siempre para que el Señor, muéstrenos el próximo lugar. Vamos a avanzar para otro lugar, danos familia, porque si el Señor está entregando 3, 4 familias, estamos cuidando bien, Él va a entregar más. El principio de la multiplicación. Así es. Así estamos haciendo, buscando hacer lo mejor. Como sí, tú, gente, ustedes nos cuidaron muy bien, ahora vamos cuidando a otros y van llegando. Ese es el ciclo, ¿no? Sí. Y va a dar resultado, va a dar resultado, porque mientras el Señor no venga, esa es nuestra misión. Amén. Sea mía o los que vengáis, que estáis viniendo y que ya todavía jóvenes vais a tirar para adelante. Amén. Pastor, ¿alguna palabra, despedida o un mensaje que quiere decir? Bueno, no sé quién estará escuchando, pero desde luego, gracias por escuchar, pero sobre todo me gustaría que más que mi voz fuese la del Señor. Aleluya. ¿Sabes cómo se escucha al Señor? Pues queriendo. Es decir, busca un lugar, si es posible apartado, y tú dile al Señor, Señor, quiero que me hables. Abre tu Biblia y empieza a escuchar con paciencia. A veces Dios Amén. No es que tarde en hablar, es que nosotros no hemos aprendido a escuchar. Wow. Entonces tenemos que dedicar tiempo hasta que consigamos escuchar. Eso es como una persona, yo soy una persona que cuando me compro un aparato no leo las instrucciones, me meto a hacerlo, ¿no? Y así se organiza el que organiza. Pues igual te metes un aparato en el cual hay, ¿cómo se llama esto? Recepción, ¿no? De señales. Sí. Pero claro, como no has mirado, pues estás buscando y buscando y buscando y buscando. Tarda un poco más a encontrar. Entonces eso, pero uno sabe que ahí está y que que ahí, o sea, que te cuesta más o menos, está. Lo de Dios es todavía más seguro. Amén. Está. Y no ha dejado de responder a nadie.
Poder de Dios. Aunque tarde, Él responderá. Dios es perfecto. Así es. Muchas gracias a todos por escucharem hasta aquí. Essa conversação que é uma alegria compartilhar com o pastor, vai ser a primeira de muitas. Les incentivo a inscrever-se em nosso canal. Eu nunca havia invitado, mas é bom pedir. Envie, comparta a seus amigos, a pessoas que necessitam escuchar esse testemunho. A vida de pastor que inspira a nós e vai inspirar a você e muitos mais, de dar um passo de fé, de obedecer a Deus, mesmo aí bautizando, tendo experiências com Deus, Deus confirmando, a igreja que avança não desiste, mesmo que queda pouco, não tira a toalha como hablamos. Gracias por escuchar e nos vemos no próximo Sobremesa Misionera. Tchau, tchau. Bye.